Bueno, vamos a centrarnos ahora en la entalpía y en la entropía en la parte de valoración de residuos sólidos. Vamos a repasar entonces, primero que todo, qué es la entalpía. ¿Listo? Esto, pues, se había visto ya en termodinámica, pero vamos a repasarlo. ¿Qué es la entalpía? La entalpía es el calor involucrado durante una reacción química o durante cualquier proceso, pero lo que pasa es que la presión va a ser ¿qué? La presión va a ser constante. ¿Listo? Entonces, reacción química, eh, el calor involucrado durante una reacción química o un proceso a presión constante. Entonces miremos por ejemplo acá. Acá ¿qué tenemos? ¿Hay calor involucrado? Sí, porque miren que hay una combustión de un gas, que en este caso debe ser el propano o el butano, se hace el calentamiento de él, esto genera un calor que calienta lo que hay acá adentro, pues al parecer es agua porque está saliendo vapor, pero ¿a qué presión está? Está una presión constante. ¿Y por qué está una presión constante? Por una sencilla razón, porque miremos que la olla está destapada. Al estar destapada, ¿cuál es la presión entonces bajo la cual se encuentra esta reacción? La presión atmosférica. ¿Listo? Esta persona tiene unas reacciones pues internas, una sudoración, tiene un calor involucrado debido pues a la ejercitación que acabo de hacer, pero la ejercitación la hizo bajo qué presión? Bajo, bajo la presión atmosférica, o sea, bajo una presión constante. ¿Listo? Esto es muy importante porque todas las partes, gran parte de las reacciones químicas vienen desde esto. Y este es el primer método entonces que vamos a ver de valoración energética. Por otro lado entonces tenemos la entropía. ¿Listo? ¿Qué es la entropía? Entonces, indica el grado, o sea, el grado de desorden, o sea, la energía que se libera cuando se pasa del orden al desorden. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo tengo un residuo, el residuo está en estado sólido, ¿cierto? El residuo está en estado sólido. Yo lo empiezo a calentar. Cuando yo lo empiezo a calentar, ¿qué va a pasar con las moléculas del residuo? Se van a empezar a separar. O sea que esa tendencia que tenía al orden, al estar ordenado por ser sólido, se va a empezar a desordenar. ¿Y quién va a generar ese desorden? El calor. ¿Listo? Entonces la entropía, eso es lo que me va a medir. Pasar de los estados ordenados a estados desorganizados. Y finalmente al caos. ¿Cuál es el caos? Cuando las moléculas están ya en estado gaseoso. Y una de las cosas que buscamos con la valoración energética de los residuos sólidos es pasar a un estado a un estado netamente gaseoso, porque acá vamos a tener toda la parte energética. ¿Listo? Bueno, dentro de estas también debemos de tener en cuenta que vamos a tener unas reacciones endotérmicas y unas reacciones exotérmicas. ¿Listo? Endotérmica es cualquier reacción que absorbe calor. ¿Listo? Todas las reacciones de valoración energética empiezan endotérmicas. Es decir, primero hay que imprimir calor, ¿cierto? Absorbe calor para luego convertirse en una reacción exotérmica. ¿Listo? Que es donde desprende calor. Ahí viene la importancia, ahí viene la gran importancia del procedimiento que hablamos acerca del poder calorífico inferior. ¿Y por qué la importancia del poder calorífico inferior ahí? Porque yo para poder liberar ese poder calorífico inferior, lo que yo necesito inicialmente es impartir calor. ¿Listo? Les pongo un ejemplo muy claro que tiene que ver con esto. Hay un proceso que se llama el proceso de coprocesamiento. ¿Listo? Es un proceso que pues, fue denominado así por las grandes cementeras, en las cuales entonces ellos cogen gran cantidad de plásticos y bajo estos plásticos entonces liberan el calor necesario para poder hacer el clinker, ¿cierto? Para poder calentar el clinker, perdón. El clinker es todo el mineral que ellos utilizan entonces para la creación del cemento, pero para eso se necesitan altas temperaturas. Entonces, digamos que tienen que llegar hasta 1800 grados centígrados. Yo tengo un proceso que tengo que llegar hasta 1800 grados centígrados. Como les decía ahorita, si yo utilizo eso a partir de energía eléctrica, me quiebro. Entonces, no tengo cómo pagar eso. Cómo llegar a 1800, tener un horno caliente a 1800 grados centígrados. Pero ¿qué tal si yo lo dejo hasta 800 grados centígrados? Agrego una sustancia
que aumente inmediatamente ese calor hasta los 1800. ¿Cuánto me estoy ahorrando? Me estoy ahorrando 1000 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese proceso de coprocesamiento es lo mismo. Los invito a que busquen coprocesamiento Argos Honduras. En él van a ver un ejemplo de eso. Coprocesamiento Argos Honduras. Por favor, hagan una pausa y lo miran. En él entonces van a encontrar cómo entonces recogen llantas, las llantas las meten dentro de este proceso e inmediatamente, ¿qué van a hacer las llantas? Pues las llantas no van a generar energía por sí solas, o sea, ahí la generación espontánea no está, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen con las llantas? Le imprimen calor. Al imprimir el calor a esas llantas, ¿qué están haciendo? Un proceso, ¿qué? Endotérmico. ¿Listo? Están haciendo un proceso endotérmico. Las llantas se queman y apenas se queman liberan todo el calor, o sea que se vuelven un proceso ¿qué? Exotérmico. ¿Listo? Lo mismo pasa con el fogón. ¿Qué pasa con el fogón entonces? Para yo poder prender este fogón, ¿qué tuve que hacer primero? ¿Cómo prendo yo un fogón? Abro la llave de gas y pues hay unos fogones que son simplemente con chispa, pero digamos que no es un fogón con chispa. Bueno, ¿qué es con chispa? ¿Qué va a generar esa chispa? Va a generar un calor. Ese calor inmediatamente me va a generar la combustión, ¿cierto? O sea que toda reacción endotérmica pasa a ser una reacción. Eso. O sea, lo que buscamos con esto en la parte de valoración es realizar una reacción endotérmica para poder pasar a realizar una reacción exotérmica. Entonces lo que tenemos que ver es el balance. ¿Cómo así que el balance? Sí, un balance en el cual vamos a determinar qué cantidad de calor le debo de imprimir a un residuo con el fin de que éste me pueda generar energía. Eso lo vamos a ver más adelante con calores sensibles y calores latentes. Pero es lo siguiente. Voy a hacer un asado. En un asado lo voy a hacer con ¿qué? Con madera, ¿cierto? Si yo lo voy a hacer con madera, pues yo lo que busco es madera seca. ¿Y por qué busco madera seca? Porque tengo que imprimirle menor cantidad de energía para poder que se pueda prender. O sea que es menor pues, la reacción endotérmica que la reacción exotérmica. Pero supongamos que la madera está húmeda. ¿Qué tengo que hacer? Imprimir mayor cantidad de energía, porque es mayor la reacción endotérmica que exotérmica. ¿Por qué? Porque primero tengo que quitar la humedad. Entonces miremos que ahí va una primera parte, la humedad de los residuos. ¿Listo? Entonces, para que tengamos eso muy, pero muy en cuenta. Entonces ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Imprimir mayor cantidad de energía. Y ahí, vea, volé de tapa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo que hacer, quitarle la humedad, o sea, imprimir una mayor cantidad de energía. ¿Listo? Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, un primer proceso para la determinación del poder calorífico inferior de un residuo sólido lo vamos a denominar por el método de la entalpía. ¿Listo? ¿Y cómo es el método de la entalpía? Pues por el método de la entalpía, simple y llanamente, lo que vamos a determinar es la combustión completa, ¿cierto? La combustión completa del residuo, ¿cierto? La combustión completa del residuo. Es decir, que la reacción se dé al 100%, realizar la oxidación completa del residuo, ¿listo? Entonces vamos a realizar la oxidación completa del residuo para poder determinar este calor que se está generando. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué tengo que tener para poder determinar el método de la entalpía? Lo primero que tengo que determinar es que la reacción se va a dar al 100%. ¿Listo? La reacción se va a dar al 100%. Fuera de que la reacción se va a dar al 100%, otra de las cosas que tengo que tener en cuenta, ¿cierto? Que tengo que tener en cuenta es que tengo que conocer el residuo. El método de la entalpía no se puede hacer si no conozco el residuo peligroso. ¿Listo? Si no conozco el residuo peligroso. Además, tengo que conocer la cantidad de oxígeno que voy a agregar. ¿Listo? La cantidad de oxígeno que voy a agregar para poder conocer esta reacción. Entonces, miremos algo por acá. Entonces, es necesario conocer la clase de residuo. La ventaja es que nosotros con qué clase de residuos trabajamos, residuos peligrosos. Y como conocemos y como trabajamos con residuos peligrosos, debemos de saber cuáles son las clases
o sea, sabemos específicamente cuál es la clase de residuo. ¿Listo? Porque si yo soy un generador de residuos peligrosos, ¿sé qué clase de residuo peligroso estoy generando? Sí. ¿Listo? Entonces, ese es una parte muy importante en el método de la entalpía, que debemos de conocer a ciencia cierta cuál es la clase de residuo que tenemos. Listo. Entonces, vamos a tener dos formas de poder determinar el poder calorífico, ¿cierto? Entonces va a ser el poder calorífico superior, lo podemos determinar como el poder calorífico superior va a ser igual al delta, ¿cierto? A la entalpía, perdón, de formación o de combustión del residuo, ¿cierto? Del residuo, sobre el peso molecular del residuo. Pero en este caso, ¿el agua en qué estado va a estar? Vamos a trabajar con el agua en estado líquido. ¿Y por qué con el agua en estado líquido? Porque recuerden que en el poder calorífico superior, ¿qué es lo que pasa? Ahí existe la condensación del agua. ¿Listo? El poder calorífico inferior va a ser lo mismo, pero vamos a trabajar con la entalpía de ¿qué? Con la entalpía del agua, pero en estado gaseoso. ¿Listo? Estas comillitas acá son ¿qué? Valor absoluto, el valor absoluto de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, el valor absoluto, vamos a tener el valor absoluto de la entalpía de combustión. ¿Listo? Y el valor absoluto de la entalpía de combustión va a ser igual a ¿qué? Al valor a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. ¿Listo? Acá para este caso, que estamos con este poder calorífico, entonces, en este caso sería ¿cuál? ¿Cómo sería la entalpía de combustión? Sería la entalpía del dióxido más la entalpía del agua. Si la pongo en estado líquido, voy a hallar poder calorífico superior. Si la hallo en estado gaseoso, sería poder calorífico inferior, menos los reactivos. Pero ¿cuáles son los reactivos? El reactivo solamente sería el residuo. ¿Por qué? Porque el oxígeno es que se encuentra en estado gaseoso, es una sustancia pura, o sea que ¿cuánto es la entalpía? 0. ¿Listo? Esto ya lo vimos. Esto, como les digo, esto es un repasito y eso es lo bonito de los residuos sólidos. Que miren que en los residuos sólidos estamos aplicando todo lo que vimos dentro de nuestra carrera. Miren cómo solamente en 3 clases encontramos aplicación a química general, a física del movimiento, a termodinámica y prontamente ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver en la ingeniería lo estamos aplicando en este momento en los residuos sólidos, ¿listo? Entonces, por eso es que para la gente común los residuos sólidos es que nosotros cuando hablamos que somos basurólogos, entonces piensan que solamente es separar los residuos por color. No, miren todo lo que nos implica esto, ¿listo? Acá vamos a tener unos datos muy importantes. ¿Cuáles son esos datos importantes? Entonces, acá vamos a tener la entalpía de formación ¿de quién? Del agua en estado gaseoso, del agua en estado líquido y del dióxido de carbono. ¿Listo? Además, vamos a tener acá pues unos datos, lo que es la formación, la entalpía de formación, que es la cantidad de energía que se absorbe o se libera cuando una mol de sustancias reacciona para formar una sustancia compuesta, ¿listo? Que eso es lo que nosotros estamos generando en este momento, unas entalpías de formación, porque estamos formando dióxido de carbono y agua, y esto solamente se puede hacer con una reacción al 100%, o sea, determinando la cantidad completa de oxígeno para poder llegar allá. Prontamente vamos a hacer un ejercicio acerca de cómo determinar la cantidad de oxígeno para poder realizar la combustión al 100%. Para eso necesitamos coger nuestro cuaderno de química y volver a todo lo que tenía que ver con reacciones químicas y todo lo que tenía que ver con relaciones molares. Descomposición, cantidad de energía absorbida o liberada cuando una sustancia compleja viene de sustancias más simples. Combustión. Ojo, que este va a ser nuestro pan de cada día. La combustión es la energía liberada o absorbida por la quema de una mol de sustancia, siempre en presencia de oxígeno gaseoso. Entalpía de neutralización implica todo lo que tiene que ver con la energía liberada o absorbida. Pila, siempre estamos hablando que libero o absorbo energía.
siempre que una solución ácida y una básica se mezclen, es decir, cuando bases y ácidos se neutralizan recíprocamente. Entalpía de cambio de fase, aquella que implica la absorción o liberación de energía cuando una sustancia pasa de un estado de agregación a otro. ¿Listo? Que eso ya después lo vamos a ver como calores latentes. Y la entalpía de disolución, aquella propia de la mezcla de un soluto y un solvente. Miren, aquí hay una fuente. Acá tenemos los conceptos de entalpía. Por favor, recuerden todo lo que encuentran en las diapositivas. No es solamente como de dónde lo extraje, sino que también tenemos que entrar a esa página. Por favor, también vamos a cambiar esto de kilojulius mol, lo vamos a pasar a kilocalorías, porque pues nosotros trabajamos más fácil en la parte de kilocalorías. Vamos a ver dos ejercicios. Una primera fase de ejercicios solamente de determinación de entalpía, los cuales van a quedar dentro de esta página. Pues ahí les va a quedar el enlace de una profesora española, le doy los créditos a ella, obviamente, en la cual entonces nos va a dar un repaso, no es desde el punto de vista de residuos sólidos, sino que nos va a dar un repaso de todo lo que tiene que ver con la parte de determinación de entalpía. ¿Listo? Que apenas usted la vean, ustedes dicen, sí, ya sé de qué era lo que me estaban hablando. De todas maneras, cualquier duda, cualquier pregunta, las resolvemos. Hasta luego, feliz día.